Y nos encontramos con el señor Diego Fernando Valencia Osa. Él es el jefe de zona de las tiendas Aras de la ciudad de Cartago Valle. Y con mi compañera Verónica Martínez Mejía hemos organizado una asesoría tributaria virtual donde ofreceremos nuestros servicios como asesores tributarios. Muy buenas noches, señor Diego, ¿cómo se encuentra? Hola, Nina, muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en esta asesoría que llevaremos a cabo el día de hoy, el cual el señor Diego ya me lo manifestó anteriormente, es una persona natural y fue informado de que debe cumplir con ciertas obligaciones ante el Estado y tiene algunas inquietudes, las cuales nos disponemos a resolver en el día de hoy, en estos momentos. Nos disponemos a ofrecer nuestros servicios como asesores tributarios en asuntos fiscales y nos especializamos en normas tributarias, financieras y gravámenes. Por tal motivo, lo podemos orientar para que optimice los impuestos a los que está obligado ante el Estado. Además, contamos con altos conocimientos en entidades del Estado como lo es la DIAN, la Secretaría de Hacienda y las supersociedades, Colpensiones y demás. Nos ofrecen los servicios que le ofrecemos en estos momentos con los aspectos relacionados con el pago de las obligaciones tributarias son la preparación y presentación de las declaraciones de renta, del impuesto sobre las ventas IVA, del impuesto al consumo si lo requiere, la retención en la fuente mensual, la retención del ICA, del impuesto de industria y comercio ICA y de cualquier otro impuesto que requiera. Perfecto. El servicio que requiero es la declaración de renta, ya que hace casi año y medio me ascendieron y estoy ocupando el puesto de jefe de zona. Y como mis ingresos aumentaron significativamente, se me informó que estoy en la obligación de declarar renta. Sí, bueno, nosotros somos conscientes de los constantes cambios normativos que cada año el gobierno nacional les pide de acuerdo con las tendencias del mercado y el crecimiento de la economía colombiana. Lo que ofrezco a usted como persona natural que es la revisión y la preparación de su declaración de impuesto de renta, de acuerdo con las normas vigentes, evitando riesgos en la presentación de su declaración y optimizando sus recursos en uso de los beneficios tributarios que la ley permite tomar en su declaración de renta, y así poder mitigar el riesgo de acarrear de pronto sanciones por parte de las entidades de control, como la DIAN o de la Secretaría de Hacienda, por no presentarlos o por una mala práctica liquidar los impuestos. Si usted como persona natural cumple alguna de las siguientes condiciones que le voy a mencionar a continuación, pues está obligado a declarar el impuesto de renta en este año 2020. Si su patrimonio bruto o bienes al término del año gravable del 2019 superan los 154.215.000, debe declarar. Si sus ingresos totales del respectivo ejercicio gravable son iguales o superiores a los 47.978.000. Si los consumos mediante tarjeta de crédito son iguales o superiores a 47.978.000. Si el valor total de las compras y consumos son iguales o superiores a 47.978.000. Y si el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras son iguales o superiores a 47.978.000. Según lo que me dice y con respecto a los topes, entonces estoy en la obligación de declarar renta. Bueno, en el pago de la declaración de renta se tienen en cuenta los ingresos, egresos y inversiones de los últimos 12 meses de cada persona. Para cumplir con ese proceso, la persona a declarar, que en este caso es usted, deberá entregar un formulario y documentos que validen su información para validar el pago. El documento primordial es el certificado de inscripción en el registro único tributario RUT, que debe estar actualizado. Además, los documentos que deben ser del año grabable. Pero hay que tener en cuenta que hay varios tipos según el tipo de declaración, ya sea patrimonio, ingresos o egresos, que en este caso son como los pasivos. Listo, perfecto. Yo en este caso solo necesitaría hacer la declaración de renta, de activos e ingresos. Bueno, los documentos para soportar los activos son los extractos bancarios, los recibos de pago del impuesto predial,
el recibo de pago del impuesto de vehículos, el certificado de inversiones, las facturas de compra de maquinaria, el certificado de avalúos técnicos y anexos de la declaración de renta anterior si la tiene. Los documentos que necesita para soportar los ingresos es la declaración, el certificado de ingresos y retenciones, el certificado de ingreso promedio de los últimos 6 meses anteriores a la fecha de pago, de las cesantías e intereses, certificado por prima de localización de vivienda, certificado de indemnización sustitutiva de pensión, certificado de pago de recompensas, de dividendos y participaciones, de pagos por conceptos de alimentación efectuados por su empleador, también certificados de pago de indemnizaciones por seguros de vida si los tuviera. El formulario de rentas de las personas naturales es el formulario 210. La declaración de renta y complementarios para personas naturales asimiladas, no obligadas a llevar una contabilidad. Entonces ese sería su caso. Le voy a hacer una pregunta, señor Diego. ¿Usted está enterado de los deberes formales y sustanciales que debe cumplir como contribuyente ante el Estado? No, señora, esos conceptos no los tengo claros, pues la verdad no, nunca he escuchado de ellos. Bueno, el deber sustancial se origina cuando se cumplen los presupuestos contenidos en la normatividad que dan lugar a la generación del impuesto y el respectivo pago de este. Por ejemplo, en el impuesto a la renta, la obligación sustancial es el pago del impuesto de renta, de modo que el contribuyente cumple con su obligación sustancial cuando paga efectivamente el impuesto. El deber formal permite verificar el pago de los tributos, identificar los contribuyentes que se encuentran obligados a realizar el pago, así como también la cuantía de este. En otras palabras, es a partir de las obligaciones de tipo formal que se suministran ciertos elementos al gobierno para que pueda investigar. Entre las obligaciones formales que debe cumplir usted como contribuyente ante el Estado están declarar, inscribirse en el RUT, expedir factura, reportar información exógena, atender requerimientos de la administración tributaria, inscribirse en el régimen común o simplificado. Perfecto. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted conoce las sanciones en las que incurriría por el incumplimiento de las obligaciones tributarias? No, señora, y estoy un poco preocupado porque según tengo entendido, ya se pasó la fecha en la que debía declarar. Sí, pues al ser un deber decretado por ley, las personas naturales que no declaren renta o lo hagan fuera de la fecha establecida tendrán algunas sanciones. Si presenta, por decir, su declaración de renta después de la fecha límite que ya se pasó, pues según este año, porque tengo entendido que era como hasta agosto, tendrá que pagar una sanción por declarar tarde, conocida como sanción por extemporaneidad. Esta sanción equivale al 5% del impuesto a cargo y aumenta con cada mes o fracción de mes que pase entre la fecha límite de pago y la fecha en la cual se presente la declaración de renta. La sanción mínima que se pagará en el 2020 por las obligaciones incumplidas o mal cumplidas con la DIAN es de 356.000 pesos, es decir, que solo por declarar un día tarde ya tendrá que asumir ese valor, incluso si la declaración de renta que le dio a usted da 0. De no declarar el impuesto sobre la renta en ninguno de los casos anteriores se le sumará un 20% como sanción en base al valor de sus consignaciones bancarias o bien los ingresos brutos de la persona. Eso se dará con relación al periodo en el que el mismo no declaró el impuesto o en relación a los ingresos de la última declaración que usted haya realizado. Perfecto, entonces muchas gracias por la asesoría y llevaré a cabo la recolección de los documentos necesarios para que podamos proceder con la respectiva declaración de renta. Bueno, señor Diego Valencia, es con muchísimo gusto y estamos para servirle. Listo, ok, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias y buenas noches. Igualmente.